Está en línea el gobernador Axel Kicillof. Axel, buen día. Germán Sasso te saluda. Buen día, Germán, ¿cómo andás? Buen día, Bahía Blanca, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Se puede volver al boliche esta misma noche? Sí, la verdad que empiezo por el principio. Nosotros en este momento en la provincia de Buenos Aires tenemos de 12 millones de personas arriba de 18 años a 11.430.000 vacunados. Así que eso con primera dosis, lo cual es un avance, la verdad que muy esperado y muy eficaz de la vacunación. Y en segunda dosis 8.600.000, o sea que estamos muy cerquita de completar ya con segunda dosis a todos los mayores de 18, y estamos vacunando también a pibas de 17 años, y ya vamos a empezar con 16. Así que la vacunación sigue marchando a un ritmo muy fuerte, lo cual explica la caída de los casos, digamos, el cambio total en la situación sanitaria. Nosotros estamos con 500 casos por día en una provincia de 17 millones de personas y venimos de estar en 12.000 casos, o sea que la reducción ha sido muy fuerte. Obviamente ahí estaba la duda de variantes más contagiosas, etcétera, pero al poner limitaciones al ingreso a la provincia y cuarentenas a los que entran, evitamos que todos los demás se contagien con esas cepas nuevas o que se demore el acceso hasta que la vacunación sea completa. Por eso, se están abriendo muchas actividades, producto ni de la elección, ni de alguna decisión cambiante, sino simplemente la caída de los casos. Lo decimos siempre, cuando suben los casos hay que limitar la circulación y los contactos entre las personas porque es como se contagia, y cuando los casos bajan como resultado del cuidado y como resultado sobre todo de la vacunación, y bueno, se pueden ir recuperando actividades, abriendo actividades. Así que ayer a la noche estuvimos con representantes de las asociaciones de discotecas, boliche de la provincia de Buenos Aires, hablando de las condiciones en las cuales se va a empezar a regresar gradualmente. ¿Cómo va a ser en la puerta del boliche? ¿Te van a pedir el certificado de vacunación? ¿Cómo va a ser esa Exacto, como en la metodología? cancha, esto está pasando en muchos lugares del mundo, la forma de estar protegido es la vacuna. Hoy los mayores de 18 años pueden vacunarse, vacuna libre con primera dosis, y la segunda dosis está llegando. Yo creo que en los próximos 15, 20 días terminamos con todos los mayores de 18, así que bueno, que mostrando el el certificado de vacunación, y por ahora con una ocupación del 50%, con un aforo, ¿no? Con un cupo hasta el 50%, se va a poder entrar y recuperar algo que bueno, que nos da un alivio, una satisfacción enorme poder volver a abrir, como ha pasado con todas las actividades que hubo que limitar por la pandemia, ¿no? ¿Esto era lo último o quedan actividades aún cerradas? Digo, porque volvió el teatro, el cine, los viajes, los boliches, ¿era lo último o queda algún rubro todavía que no ha podido volver? No, como rubro completo, bueno, están salones de fiesta que Mm. también se va a tener que elaborar un protocolo, pero lo que digo es que más allá de cada uno de los rubros, bueno, gimnasios ya volvieron, más allá de cada uno de los rubros que se va abriendo, ahora lo que hay que ir recobrando son los niveles de ocupación y de actividad más altos, que de nuevo depende solamente de la condición sanitaria, y la condición sanitaria a su vez de la vacuna. Vos fíjate que en Europa hubo tercera ola, en Estados Unidos, en España hablan de una quinta ola. Nosotros la verdad que tuvimos primera ola el año pasado, después un pequeño rebrote en verano, a fin del año pasado, principio de y Sí. luego la segunda ola, que fue mucho más fuerte, mucho más grande que la primera, pero ya con un grado de vacunación cada vez mayor. A medida que se vacuna la gente, obviamente pasan dos cosas. En primer lugar, los contagios de los vacunados son mucho menores, la eficacia es muy grande para no contagiarse. Igual se puede contagiar una persona estando vacunado, lo que pasa es que la gravedad de la enfermedad, Sí, no pega seguro, igual, obvio, claro. claro, Mm. la hace mucho más suave, lo cual obviamente no está bueno que nadie
se contagie, pero una cosa es terminar internado con insuficiencia respiratoria, terapia intensiva, fallecimiento, bueno, todo lo que vimos cuando no teníamos la vacuna. Ahora tenemos un medio científico para cuidarnos, para protegernos, que es lo que estamos tratando, que se vacune todo el mundo. Lo de vacuna libre en primera dosis permitió prácticamente concluir la vacunación. Esto quiere decir a niveles del 90% de la población en esos grupos etarios, pero bueno, había diarios de porteños que hablaban de que recién se iba a estar vacunando la gente mayor de 60 el año que viene, o sea que estamos terminando septiembre y la primera dosis ya aplicada, ya aplicando en menores, y la segunda dosis muy avanzada. Así que eso es lo que cambió totalmente, radicalmente la situación sanitaria. Los países en donde no se ha vacunado de esta manera obviamente están más expuestos. Nosotros somos el país número 18 en cantidad de vacunas recibidas y aplicadas. Obviamente depende del nivel de población, después qué porcentaje. Países muy pequeños, con un solo cargamento de los que recibimos cotidianamente, tenés la mitad vacunado, qué sé yo, por decir Uruguay, 3 millones de personas. Nosotros tenemos prácticamente municipios de esa cantidad de habitantes, ¿no? Pero con las vacunas que tenemos ya estamos avanzando fuertísimo en la vacunación. Ahora se devolvió un cargamento de Sputnik. ¿Eso por qué es? ¿Se Sí, sabe estaba leyendo. exactamente qué pasó? No, hubo un error del fabricante, entiendo yo, pero bueno, lo estaba leyendo recién, no tengo más información. Lo que sí sé es que nosotros ya tenemos aseguradas las vacunas y por eso lo estamos haciendo, para terminar la segunda dosis en los que tienen la primera y también para vacunar a menores, ¿no? Así que bueno, es un cambio total, un cambio total. Kicillof, ¿por qué gente que en el 2019 votó a Alberto, a Cristina, te votó a vos, no lo hizo el mes pasado? Bueno, la verdad que yo no soy ni sociólogo ni psicólogo. Lo que sí te puedo decir es que votamos en un momento muy delicado. Votamos cuando la pandemia todavía no concluyó y cuando la reactivación todavía no empezó. Entonces me parece que hay varios motivos ciertos, reales y entendibles de malestar, más allá de a quién se le dirige ese malestar. La elección en números fue muy parecida a la PASO de 2017 y creo que a medida que terminando la vacunación vaya disipándose el escenario de pandemia, lo que empieza a surgir es, bueno, las consecuencias de la pandemia. Y ante las consecuencias de la pandemia, lo que nosotros necesitamos es mostrar ese proceso de reactivación, ese estado cercano, ese estado presente, y por eso estamos lanzando muchísimas medidas, no por el motivo electoral, sino porque no hay contagios, porque también estimular la economía todavía cuando no se pueden abrir las actividades o recobrar las actividades es muy difícil. Nosotros creo que ahora como sociedad, te hablo no como gobierno ni como partido, como sociedad tenemos que encarar un proceso de reconstrucción después de la pandemia. La pandemia hizo estragos a nivel mundial, estragos en muchos niveles, lo sanitario para empezar. Hubo países que se quedaron sin camas, sin atención médica. No pasó en la provincia de Buenos Aires, no en todo el país, pero en la provincia de Buenos Aires pudimos atender a todos los que lo necesitaron. Luego ahora estamos pudiendo vacunar a todos los que están dentro de los grupos objetivos, y con eso creo que ahora hay que abocarse enteramente a la reconstrucción de la economía, y de muchas cosas más, porque efectivamente creo que todos experimentamos lo difícil que fue la pandemia. Es muy difícil pensar que uno termina la pandemia y no tiene nada para lamentar de pérdidas, desde humanas, afectos, a bueno, situaciones en donde estar encerrados o estar distanciados generaron daños, y bueno, es algo que se está observando a escala mundial. Hoy nosotros tenemos indicadores que nos ponen en muchos casos a nivel prepandemia, o sea que nosotros habíamos ganado la elección, vos decís, cuando nos votaron en el 19 Sí. fue para recuperarnos,
de un desastre económico. Nosotros acá en la provincia, en la legislatura, se declaró por unanimidad emergencia social, emergencia económica, emergencia sanitaria, incluso por la situación en la que estaba la provincia cuando nos tocó asumir, y por unanimidad, con apoyo de la oposición también. O sea que estábamos en una situación de emergencia. Obviamente cuando llega la pandemia era muy difícil pensar que íbamos a poder responder sanitariamente, y se hizo un esfuerzo muy grande. No estoy hablando de nosotros, la dirigencia política, creo que todos hicimos un esfuerzo muy grande para evitar los contagios que nos permitieran ampliar el sistema sanitario. Fue una época muy dolorosa, muy difícil, y hoy estamos saliendo de eso. A la salida, bueno, los estados de ánimo, lo que cada uno deja lo que deja de saldo la pandemia, bueno, en cada caso particular es muy distinto. Yo creo que hay que respetar tanto las opiniones como los sentimientos, pero que sepa digamos, el pueblo, la ciudadanía, que nos vamos a dedicar a reconstruir lo que la pandemia destruyó y lo que se había destruido antes por un gobierno que no pensó en el empleo, no pensó en la producción. Y no lo digo en escala electoral, digo porque cuando vos referís al 2019, justamente la gente votó para reactivar, para recuperar salario, para recuperar derechos. Bueno, en todo eso estábamos, y a los 3 meses llegó la pandemia, hubo que pasar esta emergencia, conseguimos la vacuna se está dando mucho antes de lo que pensaban o decían los que querían manipular los sentimientos de la gente y generar incertidumbre, y creo que con eso hoy estamos en condiciones de reiniciar la reconstrucción, pero va a ser también una etapa, no va a ser inmediato. Haber vuelto a los niveles prepandemia en empleo, por ejemplo, en algunas actividades, en nivel de producción, volver a esos lugares tampoco es estar en una situación como la que queremos, porque cuando llegamos nosotros era lo que justamente teníamos que hacer. Cuando mirás, digamos, no a tu gobierno o a tu gente, mirás hacia afuera, mirás más a los medios que son opositores al gobierno, o a la oposición política. ¿A quién mirás más, digamos, cuando hablan, cuando se manifiestan? No, creo que de nuevo, que habría que ser respetuoso con una catástrofe como la que hubo, y no mirarnos tanto entre los políticos, ni siquiera mirar a los medios si son opositores. Yo sé, digamos, los medios porteños siempre, a mí, determinados medios, como dirigente, antes de ser gobernador, siendo ministro de Economía, siendo diputado, tienen una posición muy fuerte de apoyo al macrismo, y están en todo su derecho de hacerlo. Lo que yo digo es que hoy hay que ir casa por casa, situación por situación, para recuperar lo perdido y para estar cerca de los que sufrieron más la pandemia, que obviamente fueron los que tenían peores condiciones para afrontarla. Esto hablando desde lo económico. Desde lo emocional creo que fue universal, ¿no? Lo que generó la pandemia. El virus no respetaba, ni preguntaba, ni partido político, ni sector social. Me parece que fue muy, muy duro para todos, pero bueno, es un hecho que va a quedar marcado en la historia de la humanidad. Es difícil verlo hoy porque estamos recién saliendo, pero bueno, es como las guerras, como nunca pasó esto, digamos, la verdad que nunca pasó esto, así que también hacer una elección en situación de pandemia es una novedad total. Yo creo que hoy lo que hay que pensar es cuáles son las políticas y cuáles son las actitudes que más van a servir para recuperar lo que se perdió con la pandemia y antes. Yo ahí creo que es muy claro, ¿no? Que bueno, los vemos a los que estuvieron 4 años, se endeudaron y nos dejaron tanta dificultad, volviendo a pedir ajustes, volviendo a pedir flexibilización laboral, volviendo a pedir las políticas de siempre, Estado ausente. No hubiéramos pasado esta situación si el Estado no estaba presente. Por supuesto que todo el mundo hace tiene su mirada, y obviamente que cada decisión difícil que hubo que tomar es opinable, pero me parece que salimos ahora de la pandemia con vacuna y salimos con reactivación, y eso requiere un Estado presente. A ver, es ingenuo, yo lo decía hoy temprano, lo repito cada vez que se conocen los números de la pobreza, por ejemplo, esto de
puede ser hasta infantil. Esto digo, alguna vez veremos a los principales dirigentes políticos del país, de la oposición, del oficialismo, todos los más importantes, juntos para ponerse de acuerdo en 4, 5, 6 puntos, decir, bueno, la inflación tenemos que ir todos para el mismo lado, la pobreza todos para el mismo lado, digo, los grandes males endémicos, saliendo de la pandemia, digo, los problemas económicos profundos de la Argentina, ¿alguna vez veremos eso o no? Eso es una estupidez lo que planteo. No, no sé, no me animo a calificarlo así, sí te digo, ni tampoco de ingenuidad. Me parece que hay posiciones muy distintas sobre temas centrales de la Argentina. Qué sé yo, por ejemplo, si vos me preguntás qué opino del Fondo Monetario cuando Macri festejaba que el fondo nos apoyaba, me parece que la Argentina no tuvo una relación muy virtuosa con el Fondo Monetario. Y bueno, y así pasó de nuevo. Tomaron una deuda, el préstamo más grande de la historia mundial con el Fondo Monetario, y se fue a la fuga de capitales, así que ni a generar mejores condiciones de empleo, ni a mejorar el tema de los precios, se usó para otra cosa. Seguramente hubo gente que se benefició mucho con el endeudamiento y con la fuga de capitales, con la especulación en general, porque hay sectores que también uno mira a la gente que vive de eso, seguramente es un sistema que le conviene. El problema es que son muy poquitos, la gran mayoría de los argentinos y argentinas o son laburantes, o tienen pequeñas empresas, o tienen comercio, o tienen, bueno, y eso necesita crédito, eso necesita, por supuesto, condiciones favorables que no son las mismas que necesita un sector muy concentrado. Por eso yo creo que como lo mismo no es, no da igual si alguien es un propietario de miles de hectáreas o si tiene una pequeña producción. No son siempre las mismas políticas. Y a mí me parece que esa división ha quedado bastante clara. Por supuesto que la pandemia contribuyó a cambiarnos a todos de canal. Creo que nos sacó de nuestra vida habitual, incluso nos puso en estado de shock. Entonces, hoy dar la discusión sobre, de nuevo, qué políticas sirven para reactivar, para distribuir, para mejorar los precios, si más Estado o menos Estado, y en qué, y qué tipo de Estado, bueno, creo que van a empezar a resurgir, pero en pandemia estuvimos todos en emergencia. Entonces, qué sé yo, a mí me llama la atención que quienes estuvieron 4 años en el gobierno durante la época de Macri y Vidal, y bueno, no habrían hospitales, cerraban escuelas, decían que caes en la escuela pública, o los que son hijos de trabajador o de clase media les cuesta llegar a la universidad o no van a llegar a la universidad, entonces hay contra de la universidad pública, o no hay que, como decía, no hay que abrir hospitales, o hay que endeudarse porque nos van a ayudar muchísimo con el endeudamiento. Hoy digan, bueno, para recuperarnos de la crisis que generó la pandemia hay que usar esas medidas que cuando no hubo pandemia fueron muy desastrosas, así que pero está bien dar las discusiones. Me parece, yo reformulo lo que vos decís. A mí me gustaría que haya una discusión más sincera entre los representantes, los dirigentes, de a qué intereses representan, ¿no? Bueno, eso, a ver, siempre eso también pasa desde hace mucho tiempo en la Argentina, y a todos le pasa, a muchos gobiernos y a muchos dirigentes. Esto de no podemos discutir, digamos, sobre una base falsa. Los hechos tienen que ser los hechos reales, y a partir, muchas veces discutimos sobre relatos, ¿no? Acá, a ver, no tiene nada que ver por ahí con esto que estamos hablando, pero acá tuvimos el caso Facundo y se hablaban de hechos instalados mediáticamente que no tenían nada que ver con la realidad. Entonces, si no nos sinceramos en los hechos, la discusión siempre va a ser errada, ¿no? Sí, bueno, ahí tenés con el tratamiento de algunos medios de comunicación que a veces no se basan. Yo sé que vos hiciste un estudio muy importante, un libro, sacaste sobre los expedientes, sobre lo que realmente se vio en las pruebas y en los testimonios, y a veces, más allá de cada situación particular,
hay un interés o de perjudicar a alguien, o de acusar a alguien, o de perseguir a alguien, o de... Es terrible eso. Claro, o de distorsionar realidades para sacar algún provecho. Eso es lo que yo digo. No sé si nos vamos a poner todos de acuerdo en la dirigencia política, porque si a mí me vienen a preguntar qué opino yo de que la tasa de interés, como estuvo durante los 4 años de Macri y de Vidal, para una pyme, para un comerciante, 80% para descontar un cheque, 100%, bueno, ¿qué es lo que puedo decir? Bueno, eso no es, a priori no es universalmente bueno, universalmente malo. Perjudica a un montón de gente y beneficia a unos poquitos. Si vos, como dirigente político, representás a esos poquitos, me parece que podés tergiversar las explicaciones para decir, bueno, te estás perjudicando, pero después te vas a beneficiar, o esto era necesario. Y, por ejemplo, hoy, desde el Banco Provincia o desde la regulación del sector financiero, ya no pasa más eso. Lo mismo con las tarifas, ¿no? Vinieron y subieron 3000% las tarifas, diciendo, bueno, así se va a mejorar la cuestión energética, va a haber mucha inversión. Inversión no hubo, la cuestión no se mejoró, y sin embargo todos los pequeños comercios, todos los hogares tuvieron que pagar tarifas que eran imposibles de pagar. Nosotros desde que llegamos, te digo, hoy hubieran subido 230% las tarifas que dejó Vidal con lo que dejó Vidal firmado. ¿Y quién lo explica eso? ¿Me voy a poner de acuerdo si me siento a discutir como hay que hacer con tarifazos, con tasas de interés imposibles, con reducciones salariales, quitando derechos, cerrando hospitales, cerrando escuelas? No sé si nos vamos a poner de acuerdo. Lo que sí a mí me parece que se podría tener es un debate un poco más sincero acerca de qué intereses o de qué forma pensás que vas a beneficiar a los sectores medios, a los trabajadores. Y me parece que esas políticas no. Después puede haber montones de dificultades, después uno lo que hace le puede salir mejor o peor, pero yo creo que bueno, lo vemos con Macri, ¿no? Y van a decir, pero Macri. Lo que pasa es que Macri volvió rápidamente, se convirtió en el jefe de Santilli, en el jefe de Larreta, y bueno, está haciendo y llevando la política de la oposición hacia el mismo lugar, además nadie de ellos, porque yo creo que se enoja Larreta o Santilli cuando uno dice que el que lo dirige, el que los conduce es Macri, y que apoyan todo lo que hizo Macri cuando le tocó gobernar. Pero bueno, es lo que uno observa. Entonces, sí, pero el candidato parece que va a ser... el gobierno que hicieron. Sí, el candidato será Rodríguez Larreta, seguramente, no Macri, ¿no? En el 2023. Bueno, pero ahí tenés, lo veía todos estos días, incluso ayer, sacando resoluciones judiciales en la Ciudad de Buenos Aires para beneficiar a Macri, porque es el que encabeza ese espacio. No tienen que tener vergüenza, no tienen que esconderlo, o no tienen que enojarse cuando uno lo refiere. Yo no necesito decir, pero Macri, lo que sí necesito es que discutamos las políticas que aplicó Macri, porque si Vidal estuviera en contra y no las hubiera hecho en la provincia también. Y que la hayan mudado a la ciudad también habla de que en la provincia tienen que esconder también lo que hicieron. Yo creo que nos tocó una pandemia, obviamente gobernar en pandemia es algo complejísimo, muy difícil, tomando decisiones muy difíciles, que son todas, como te digo, opinables y que generan para todos, por ejemplo, dejar a la gente contagiarse y morir, obviamente no era una alternativa. Macri dijo que se mueran los que se tengan que morir, y es lo que de alguna manera apoyaba ese espacio, y todos los políticos de ese sector también internacionalmente. Ahora, cuidar a la gente, siguiendo las recomendaciones de los especialistas, también es muy duro y difícil, porque hay que generar distanciamiento cuando a todos nosotros nos gusta estar compartiendo. Por eso ayer, juntándome con los empresarios del sector de los la bolicheros, sí, y de la diversión, uno dice qué lindo es poder tener condiciones para volver a recuperar esas actividades que eran peligrosas, porque nadie duda, acá en Argentina hubo los contagios que hubo, la enfermedad que hubo, es producto de que una persona se la pasó a otra. Entonces había que evitar eso de todas las maneras posibles, con decisiones muy duras y nada felices. Ahora que hemos podido vacunar de esta manera, decían no va a haber vacuna, la vacunación va a ser en unidades básicas,
Bueno, acá en la provincia no hubo ni vacunatorio VIP, ni ninguna de estas discusiones. Lo que digo es que se vacunó a la gente y que en base a ese resultado y ese esfuerzo que hicimos todos, hoy se pueden ir recobrando actividades, como pasó en todo el planeta. Como pasó en todo el planeta cuando en los lugares donde hay vacunas, porque el 90% de las vacunas están en muy poquitos países. Sí. Incluyen en Argentina. Me da la sensación que te da un poco de bronca porque decís, acá no hubo vacunatorio VIP, a nivel nacional sí, acá no hubo foto del escándalo, a nivel nacional sí. Sí, yo lo que digo es que cada uno tomó las determinaciones que tomó y después dio las explicaciones que dio, y a mí me basta con eso. Sí, me llamó la atención que nuestra oposición, que violó y llamó a violar toda la medida de cuidado, después se mostrara indignada con lo que ocurría. Me parece que en medio de una tragedia, buscar un uso político, sacar alguna ventaja, o tratar de juntar algún voto, canalizar la bronca en medio de tanta angustia, a mí me pareció siempre, lo dije cada vez que pude, una actitud muy oportunista, porque en medio de una desgracia vos podés pararte al costado, decir, che, esto tendría que ser así, se hace mal, y después cuando se ve, simplemente te encontrás con que se oponen a todos los que hace el que tienen que tomar decisiones difíciles. Entonces oponerse a todo es muy fácil, porque siempre hay gente que, obviamente, y le hablo a cada uno de los oyentes que como uno mismo, ¿no? Tuvo que pasar por sacrificios, por privaciones, y eso que obviamente yo, siendo gobernador, estoy en unas condiciones muy distintas, pero lo que sí quiero decir es que también es muy fácil en situación de emergencia estar señalando con el dedo. Ahora, lo que vemos, por ejemplo, caso de los barbijos, que ahora se recomienda y han recomendado los especialistas, bueno, que al aire libre, sí, y estando de manera individual, ya no es necesario andar con barbijo, siempre y cuando se mantengan estas condiciones sanitarias. Sí, ahora se dio vuelta, ustedes liberan y la oposición ahora es más restrictiva, o sea, se dio vuelta la cosa. Claro, yo ya sé por eso, Germán, ya sé que a todo lo que yo diga se van a oponer, aunque sea lo que pedían hace 10 minutos. Entonces, en ese estado, como vos me decías, ¿se pueden poner de acuerdo? Mira, es muy difícil si uno tiene la responsabilidad de tomar decisiones, porque también, si vos mirás las notas de diario del principio de la pandemia, la oposición decía, no, ¿cómo van a permitir las escuelas con este grado de contagio? Después, con mucho más contagio, abran las escuelas, que se referían no a parar con la educación, sino a la presencialidad o no presencialidad. Y uno lo que hizo es lo que se hizo en Alemania, en Estados Unidos, aplicando los mismos valores, los mismos coeficientes, y ahora que, por ejemplo, para recuperar contenidos perdidos, hemos hecho una inversión enorme, 30.000 docentes en toda la provincia, para ir a buscar a los chicos, para darle los contenidos que no pudieron tener. Los sábados. Ahora abren todo, clases los sábados. Sí. O sea que es como se dice, como gataflorismo, digamos, y es imposible, porque yo sé que todo lo que hagamos, aunque estén de acuerdo, van a decir que no, y van a tratar de buscar desánimo, enojo. Están en elecciones, y ellos pueden estar en elecciones porque no gobiernan, diciendo... Pero es un poco la historia nuestra, a ver, Axel, es un poco la historia nuestra. Ustedes hacían lo mismo cuando estaban en la oposición, ¿o no? No es el juego mira, que uno espera. Nosotros incluso acompañamos en el Parlamento, como fuerza política, el macrismo que no tenía las mayorías, y bueno, consiguió apoyo de una parte de lo que hoy es el oficialismo, que le dio gobernabilidad para que pudiera tomar las decisiones. Obviamente, en provincia, en la provincia Massa le dio gobernabilidad a Vidal, eso es cierto. Bueno, Massa, pero mira, yo no estoy de acuerdo con que las tarifas estén dolarizadas porque no las puede pagar la gente. Y eso Vidal lo hizo, Macri lo hizo, y yo la coherencia que tengo es ahora haber desdolarizado las tarifas. Entonces, yo podría, cuando estoy en el gobierno, hacer lo contrario de lo que dije. Me parece que ahí el macrismo tiene una particularidad, porque bueno, como vive de las encuestas, de los focus group, de tomar las decisiones de esa manera, y es permanentemente contradictorio en lo que dice y en lo que hace. A mí me parece que, aunque sea duro, lo dije siempre, yo dije, me toca ser antipático, pero no quiero ser irresponsable. Entonces, cuando uno tiene un consejo de expertos de primer nivel,
que es el que genera la política sanitaria, y bueno, me parece que tocaba cuidar, después tocó vacunar, y ahora toca reactivar Bueno, y reconstruir bueno, lo perdido. Y me bueno, parece que ojalá. también en eso estamos siendo coherentes. Dicen, bueno, electoralismo. No, pero tenemos coherencia. En mi caso particular, nosotros esto lo avisamos, lo advertimos que iba a ser el orden de las cosas cuando pudiéramos vacunar y mejorar a lo sanitario, íbamos a tener que dedicarnos a buscar a cada uno que en situaciones distintas, por el sector en el que está, por cómo se encontraba antes de llegar la pandemia, por la situación económica tan dura que había antes de la pandemia, y bueno, cada uno le pegó distinto y hay que ir y tratar de darle una mano a cada uno de los casos. Por supuesto que va a llevar tiempo reconstruir la pandemia y el macrismo, pero estamos abocados a esto, Germán. La última de las últimas. Decime que tenés un chat con Alberto, con Cristina, lo que debe haber sido ese chat, ¿no? Los últimos días, las últimas semanas. Emoticones bravos. No, yo hablo con los dos habitualmente y cotidianamente. Sí, lo que me parece es que, de nuevo, en el caso del gobierno provincial, en el caso del gobierno nacional, después de haber pasado una situación tan complicada como fue la pandemia, y repito, todavía estamos en pandemia, pero con un estado de los indicadores sanitarios impensado totalmente, y por la vacuna, y bueno, me parece que era conveniente generar cambios y tomar políticas muy decididas para la etapa que toca, que es la de la reactivación. Los cambios Entonces, tuyos, ¿qué son? ¿Para estar más cerca de los intendentes? Por ejemplo, el ingreso de Insaurralde. ¿Cuál es el criterio ahí? es un poco lo que te decía recién. Primero, ampliar el gobierno, porque es un gobierno, digamos, de pensando en la pospandemia. No quiero dar por terminada la pandemia por la incertidumbre que tiene esto, pero con la vacuna uno puede decir, con la cobertura que hay de vacunación, que tenemos bases mucho más ciertas para pensar que bueno, que puede haber contagios, pero los contagios no van a terminar en situaciones de gravedad o fatales como pasaba antes, por lo menos no con la misma frecuencia. Entonces, ante esa situación, creo que hay dos cosas para hacer. Primero, fortalecer los gobiernos y ampliarlos en términos de miradas, de enfoque, y segundo, darle una capacidad de llegada al territorio mucho más eficaz. ¿Por qué? Porque, como te decía, la pandemia afectó de manera distinta a cada actividad, a cada localidad, porque por varios motivos. Entonces, hoy creo que la reconstrucción viene de abajo arriba, y es ahí donde la mirada de los gobiernos locales le aporta muchísimo al gobierno. Creo que va a haber que tener atención en cada situación particular. Y en eso estamos. Me parece que ahí, tanto con el Fondo de Cultura y Turismo, que fue distribuido junto con los intendentes, como en cada una de las medidas y de todos los partidos, digamos. Porque, bueno, uno desde La Plata no conoce cada uno de los centros culturales o cada una de los emprendimientos turísticos. Esto hay que hacerlo a nivel local. Entonces va a haber muchas medidas que tomar que tienen que ver con esto, con cómo dejó la pandemia. O sea que hay mucha demanda sobre los intendentes en la etapa, digamos, de la salida de la pandemia. En la salida de la pandemia hay muchas demandas que hay que atender. Acá con Gay te llevas bien, más allá de que Gay es de Cambiemos, hay una buena relación. Sí, siempre hubo un buen trato. Me parece que es una persona que no es como otros de su espacio político, que lo deplore, me parece lamentable, agresivo ya directamente, o despreciativo. Bueno, creo que no tiene esa línea. Obviamente a él forma parte de un espacio político que los máximos dirigentes, Macri, Vidal, han sido muy dañinos para la provincia, muy dañinos, y eso se expresó también. Así que bueno, bien, puede haber diferencias, pero yo siempre aposté a una convivencia, y además uno tiene una responsabilidad de gobierno de la provincia completa, no de los que son oficialismo. Así que siempre lo he expresado así, lo he hecho así. Yo los trato, soy cordial, pero hay diferencias políticas muy fuertes. Gente que no criticó los tarifazos, que no criticó el endeudamiento, que no criticó la especulación financiera, que no criticó la política educativa de
desinversión y de abandono en la educación pública, en la salud pública. La verdad que me parece que hay ideas generales que no compartimos. También dentro del espacio del PRO hay ahora un intento de que aparezcan esos sectores más desarrollistas, pero la verdad que van a terminar apoyando, como veo, a Santilli, a Vidal, a Larreta, a Macri. Me parece que por Manes, que hay que ver decís. cómo evoluciona, sí, por hay que ver Manes. cómo evoluciona, pero bueno, al radicalismo, por ejemplo, durante la época de Macri, lo dicen ellos mismos, les tocó subordinarse totalmente a las políticas neoliberales con las que teóricamente o históricamente no estaban de acuerdo, pero se subordinaron o los apoyaron o se callaron. Y bueno, ahora A uno le encontraron gustaría una hoy ver, figurita como Manes que ahora van a tener mayor poder de, digamos, no, van pero a a uno le poder gustaría ver una crítica opinar. más clara a las políticas de Macri. Si es que han hecho, porque cuando a mí me tocó ser funcionario del gobierno de Cristina, después cuando terminó nosotros habíamos perdido por un punto la elección y decían, bueno, hay que hacer una tremenda autocrítica, y nosotros efectivamente dimos nuestras visiones, pero yo creo que el macrismo en cambio, y en parte por la pandemia, no se pudo hacer ese proceso. Entonces, ¿qué opinan del tarifazo? Ahora, ¿qué piensan? ¿Que de la pandemia vamos a salir con tarifas en dólares? Como hicieron cuando fueron gobierno. ¿Qué piensan? ¿De la pandemia vamos a salir sin crédito con un banco provincia que se dedica a la timba financiera? Sí, vamos a salir de la pandemia. De la pandemia vamos a salir con menos inversión en salud, en educación, bajando los salarios, quitando derechos. ¿Así vamos a salir de la pandemia? A mí me parece que no. Que el Banco Entonces, Provincia, diste en la tecla, que el Banco Provincia dé créditos fáciles para la gente, esa sería una ayuda muy importante, y no que le pidan 500 carpetas y requisitos, ¿no? Es un drama cada vez mirá, que Germán, cada uno tiene que ir a yo ahí te sacar un digo crédito. algo Sí. que tiene que ver con las políticas de cada momento y algo que tiene que ver con cómo funciona el sector. En cuanto a las políticas de cada momento, el Banco Provincia durante la pandemia y ahora la salida de la pandemia ha tenido una política de crédito para pymes, para pequeños emprendimientos, comercios, para individuos, totalmente distinta. Hemos dado 160.000 millones de pesos de crédito y en cada uno de los distritos, y antes no se podía, durante el gobierno de Vidal no se pudo porque toda la plata del provincia fue a la nación comprándole el LIC, entonces no había ni plata. Ahora, sobre las reglas para dar un crédito, que yo coincido con vos, el problema viene de antes y es una ley nacional que hace que los bancos públicos tengan las mismas reglas para dar crédito que los bancos privados, y eso está regulado. Entonces todo lo de las carpetas, demostrar, la verdad es que es la normativa que hay. Nosotros estamos tratando, y esto viene, te digo, de los 70, estamos tratando de que la banca pública tenga una normativa distinta a la banca privada. Claro. Ya de por sí... Que sea más fácil, El Banco Provincia da muchísimo más crédito a la producción y a las pequeñas empresas que lo que hace la banca privada, muchísima más. Pero habría que facilitar todavía más, pero eso requiere cambios de normativa nacional porque son las mismas reglas. Nosotros ponemos más recursos, pero son las mismas reglas, lamentablemente. Habría que facilitar esa regla. Hemos usado el FOGABA, Fondo de Garantía, hemos usado todos los instrumentos, pero para dar un paso más en el acceso al crédito, que no sea directamente del Estado, sino del banco, porque a los centros culturales, por ejemplo, que hemos hecho una inversión de 1.300 millones de pesos en la provincia para centros culturales, emprendimientos turísticos. Pero eso, bueno, lo da el ministerio, que entonces son más subsidios que crédito, ¿no? Pero claro, para dar crédito más bancario hay que hacer todo ese papeleo, que muchas veces para que te den un crédito lo que tenés que probar es que no lo necesitas. Claro, tenés que tener plata para que te lo den. Claro, claro, al que revés. Es ridículo, pero esas son las reglas del sistema bancario que habría que flexibilizar en la banca pública a través de leyes nacionales. Mientras tanto nosotros hacemos las dos cosas. Por un lado, crédito mucho más blando o subsidio a través del Poder Ejecutivo, y por otro lado, el VAPRO. El VAPRO ha prestado muchísima plata, como no prestaba hace muchísimo tiempo, pero claro, con una pandemia todo no alcanza,
Bueno, te dejamos. Gracias, Axel Kicillof. Está muy bien, está buena lectura estás teniendo si estás leyendo Operación Facundo, así que muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas Gracias. gracias. Sí, me llevó el libro, lo estoy leyendo, exactamente. Bueno.